nací en Inglaterra de papá holandés y mamá escocesa que había nacido en Palestina. A un año me fui a Estados Unidos. De ahí después sigue la historia, pero tengo partido de nacimiento británico. Pasaporte holandés. Tengo libretas de escolaridad de 5 países diferentes y un DNI argentino. Así que soy lo que llaman CTC, chico de tercera cultura, chica de tercera cultura, que vendría a ser hija de misionera. Y claro, estamos viviendo tiempos raros. Hace un año ustedes no se podrían haber imaginado estar en pantalla y ahí veo otra hermana de Salta y bueno, no sé de dónde son todos ustedes, ¿no? Estos tiempos y por algo están acá. Pueden haber estado en cualquier lugar un martes a la tarde. No sé si tuvieron que como ajustar cosas para estar aquí, dejaron de estudiar, corrieron de su trabajo, están con el mate listos para seguir tomando y compartiendo en este tiempo. Y me encanta, veo que hay 42 pantallas conectadas y vamos a pasar un buen tiempo juntos. Pero ya les aviso, porque mi propósito no es contarles una linda historia para que vayan maravilladas, sino realmente espero que se salgan de aquí incomodados. Que salgan de aquí con ¿qué hago? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Y que salgan a llevarlo al resto de 560 personas que son de su iglesia que no están acá. Porque eso creo que me dijo Laura, ¿no? Que una iglesia de más o menos 600 personas. No debemos equivocarnos y pensar que misiones es como que un agregado, un poquito de glacé que se pone arriba de la tortita para algunos, para disfrutar, que algunos disfruten, ¿no? Ahora vamos a charlarlo un poco más y ver que es algo que tiene que involucrar cada persona que realmente quiere seguirle a Jesús, porque no terminó. Y ahora vamos a compartir un poquito sobre eso. Como dijo Cari, va a haber tiempo para preguntas. Si surgen preguntas mientras hablo, pueden escribirlo en el chat y así Cari y Laura lo van juntando para que quizás hay algunos similares. Y bueno, yo tengo todo el tiempo, no estamos apurados en este momento. Así que vamos ahí a ver si podemos compartir pantalla para seguir un poco en nuestro tiempo. Ahí estamos. No sé, tengo que descubrir también qué quiere decir masterclass, ¿viste? Parece como el MasterChef y no sé si ustedes son la jurada que después van a decir que no les gustó o no estuvo bien el sabor o que tengo que volver la semana que viene. No sé qué quiere decir eso del masterclass. Quizás lo tomo por el lado del máster, el maestro Jesús, que estamos a sus pies en esta noche para escuchar, para aprender, para compartir todos juntos. Un tiempo como este, para un tiempo como este. ¿Cómo es este tiempo? Este tiempo no vivido antes en todo el mundo, no vivido antes en la iglesia, no vivido antes en la historia. No solamente por la pandemia, sino también por el tiempo de que la tarea, que ahora vamos a ver, no se terminó. Entonces, ¿cómo estamos en un tiempo como este? ¿Y cuál es esa misión? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se puede ver bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Perfecto, bien.
Bueno, ustedes están en el Masterclass de misiones y no sé cuánto tiempo llevan o cuándo van a egresar de esto, pero hablamos y es muy conocido este versículo de Mateo 28. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. ¿Cuál es la misión? Y acá hablamos sobre la gran comisión. Pero yo lo separé ahí y lo puse comisión, que me imagino que ustedes pueden imaginar por qué lo puse así, el comisión. El misión es llevar el mensaje de que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misión es de Dios, no la inventamos nosotros, no inventó su iglesia, no inventaron los autores de Perspectivas, un curso que varios estamos haciendo, sino es Dios, en ese momento es Jesús, Hijo de Dios, que invita, que ordene, que manda a los discípulos a hacer esto, a ir, vayan. Y mientras van, el significado de esa palabra es mientras viven, no como que separen un viaje especial para llevar el mensaje. Vayan en la vida, vayan donde vayan, al kiosco, al vecino, al estudio, al club, al trabajo, donde vayan, mientras caminan y andan, vayan llevando conmigo la comisión eso. Y ahora, parte de cómo ha aparecido esto, yo quiero compartir, y por eso también me invitaron, de compartir el testimonio de algunas personas que tocó mi vida, que fue parte de mi vida, yo lo puedo llamar como marca en mi ruta, que marcó mi vida, por supuesto. Ustedes ahora van a entender por qué marcó esto mi vida. El secreto de Nabil Ankabran. Jamás han escuchado esas palabras, ahora se va a revelar qué significa. Vamos a hacer en este tiempo que no se puede viajar, bueno, ahora se está liberando un poquito en Argentina, pero los quiero invitar de que me acompañen en un viaje, tanto en tiempo como en geografía. Vamos unos 60 y algo de años atrás, empezando en Inglaterra y como dije, vamos a cruzar todo el Atlántico, estar en una parte de Estados Unidos. Yo de un añito, recién nacido un añito, con mis padres, para que ellos estuvieran en una escuela de misiones por un año, que también levanten, porque ellos tenían un llamado muy claro de misiones y a qué etnia ir. Estamos listos para seguir el viaje. Entonces, estamos hace 60 años, no fuimos en avión, fuimos en un barco, 8 semanas en un barco. Vamos desde parte de Estados Unidos, pasando por el canal de Panamá, cruzando todo el Océano Pacífico, llegando para el otro lado a esta parte que es la provincia de Papúa, que es una de las provincias de Indonesia. Llegamos al puerto ahí, pero la intención es llegar al interior. De Papúa, lo que en aquel tiempo antes era una colonia holandesa, decían porque tienen de todo. Tienen playas tropicales, tienen lagos hermosos, ríos, montañas, que lo que pasó cuando Dios terminó de crear el mundo, les sobraba un poco de todo, de las montañas, de lagos, de ríos, de animales, de flores, y lo juntó todo y metió al espacio, y ahí apareció y creó Papúa, el país, la isla que había sido olvidado. Seguimos el viaje, que no podemos ir al interior de otra manera que con una avioneta de la misión Aviación.
Estos avionetas por ahí entran 4 o 5 personas y mucha turbulencia, son muy livianitos. Y para llegar al interior, porque hasta poco cerca de Segunda Guerra Mundial, nadie sabía, no se daban cuenta de que en esa isla habían etnias y tribus. Jamás habían tenido contacto con el mundo exterior. Llegan a conocer que hay, entonces se despierta un gran sentir misionero que hay que llegar a estas personas con el Evangelio. Pero ¿cómo? No hay caminos, no hay rutas, quizás por barco, con helicópteros, con avionetas que van por los ríos. Y cuando nosotros llegamos ya habían algunas pistas de aterrizaje para poder entrar al interior. Todo hecho a mano, todo súper precario. Y ahí vamos a seguir por más o menos 1 hora y media los ríos, cruzando las montañas y vamos a llegar en la tribu Dani que vive ahí en el interior de Papúa. Y así nos encontramos con ellos. Gente que vive una vida llenos de miedos, llenos de creencias de que hay dioses, espíritus en las piedras, en el río, en el árbol. Su propósito de la vida es hacer guerra con un pueblito más cerca, un poquito más lejos, en la otra valle, en otra parte, robar mujeres, cazar, morir muy joven porque hay mucha enfermedad, no saben, como ustedes pueden ver, nada de higiene, y un pueblo bastante guerrero que hacían guerra entre los pueblos, gritando entre ellos para pelearse y ver muy orgullosos para ver qué pueblo era el más fuerte. Bueno, ahí llegamos. Esa foto ya han visto. En medio de los Dani, con los 2 años, juntos con mis padres, llegamos y la gente siempre me pregunta, ¿cómo ha sido crearse en una tribu? Y es imposible decir, porque de 2 años a 14 años, eso era la vida, lo que para mí era lo más común. Sería como que alguien te pregunte y diga, che, ¿qué tal es haber sido criado como argentino? Porque eso es lo normal, no conoces otra realidad y obviamente ya de adulto, conociendo mucho más cosas, a veces digo, qué lástima que no tuve la mente de un adulto para entender lo que pasaba. Sí sabía que mis padres estaban ahí porque amábamos a Jesús y para contarle a los Dani de Jesús. Pero una tribu, una situación donde no hay un idioma muy escrito, no está conocido la gramática, no hay escuelas de idiomas para ir. Entonces, todo el proceso de entender y aprender el idioma, quizás señalando algo, escuchando, haciendo vínculos, relacionando y como que si yo lo agarro y de ahí de a poco armando. Y en medio de eso hay que también contar el evangelio. ¿Cómo? Por supuesto, es un tiempo que lleva y en un pueblo para descubrir no solamente las palabras, no hay palabra para Dios, pero cómo hacerles entender qué es la vida eterna, qué puede llegar a tener perdón, que pueden vivir en paz. Este chiquito se cortan los dedos cuando alguien muere y lo ponen para cremar, porque no sabemos dónde va esa persona y por lo menos tienen acompañamiento de algunos familiares, cortaban partecitas de las orejas, cortaron los dedos para tirar al fuego, sin anestesia, así con hacha al fuego. En esto, sin medicina, este es mi hermanito y tiene la misma edad de ese bebé, que malnutrido, enfermito,
Entonces, un montón de situaciones para enfrentar. Y en medio de esto, en el tiempo, los misioneros escuchan una frase. Le escuchan Nabelan Kabelan. Nabelan Kabelan. ¿Qué vendría a ser Nabelan Kabelan? Y de a poco preguntar, uniendo lo que se entienden, algunos entienden un poco mejor. Yo sé que a los 4 años mis papás me venían a preguntar qué decía porque yo jugaba todo el día con los otros niños, entonces no tuve que estudiar el idioma. Nabelan Kabelan, un concepto en los Dani de algo mejor, que la vida tenía una paz, que no habían enfermedades, que se podía vivir tranquilo, sin miedo. Claro, como cristianos ya enseguida se tienen que despertarnos. Claro, ¿qué estamos hablando? Nosotros quizás lo conocemos como Shalom, la vida eterna. El secreto de Nabelan Kabelan. Los Dani, como pueblo, buscaban el secreto de Nabelan Kabelan, porque tenían ese concepto, pero no sabían cómo llegar a tenerlo ellos. Y en su vivencia decían, claro, lo que pasa es que cuando salgamos a cazar en el bosque, en el monte, vemos la piel de la víbora. Y la víbora tiene el secreto de Nabelan Kabelan porque sigue viviendo. No vienen a los hombres a contarnos porque hay un pequeño pajarito y la víbora tiene miedo de venir a contarnos qué es el secreto, cómo sigue viviendo, qué tenemos que hacer nosotros para tener ese Nabelan Kabelan, esa vida que es sin enfermedad, sin muerte, sin pelea. Claro, la vida en Cristo. Entonces, eso fue un tremendo enganche que pasó después de un buen tiempo de que los misioneros podrían decir, nosotros venimos a contarles el secreto de Nabelan Kabelan. Y en medio de estudiar el idioma, mi papá es contador, pero tuvo que hacer, ese es mi papá, un pequeño curso para saber algo de odontología. Y creo que fue con una herramienta de construcción que está sacando ahí una muela. Llegando a pueblo, hablando, intentando a contar cosas, el secreto de Nabelan Kabelan. Después de un buen tiempo de practicar, de escuchar, de pensar cómo llevarlo. Tuvo un primer sermón que vendría bien en algunas iglesias argentinas, ¿no? De 10 frases, dijo mi papá, y lo estuve mensajeando con él en estos días para decir, ¿cómo? Contame de nuevo. Bueno, dice yo, con mi poco idioma y entendimiento de quiénes eran ellos, guerreros, no siempre violentos, pero no sabían porque quién eran ellos, los blancos. Bueno, primer sermón para compartir con los Dani. El de arriba es bueno y ustedes son malos. El de arriba mandó su hijo para vivir entre nosotros. Ese hijo era bueno. Murió para que ustedes, cuando mueren, pueden estar con el de arriba en su jardín y no ir al gran fuego. Bueno, eso fue el mensaje, vez tras vez repetida. Vamos un poco rápido con las fotos, pero después pueden ver un poco más. La gente sentada para escuchar, la gente sentada sin micrófonos, miles de personas, así cada 100 personas, que dice, bueno, escuchamos y repetimos. Eso es el secreto de Nabelan Kabelan. Eso es el secreto de Nabelan Kabelan. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el que vino. Y van a tener el secreto de Nabelan Kabelan. Y para gran sorpresa de los misioneros, parece que casi se convirtió toda la tribu, porque decían, esto estuvimos esperando hace mucho. Además, con el tiempo contaron de que los ancianos habían tenido sueños
visiones de que un pájaro grande iba a traer espíritus blancos para traerles buenas noticias. Pero no pudieron relacionarlo en el momento porque decían de mí, por ejemplo, no, ella no tienen piel blanca, tienen piel negro y alguna cosita, porque pensaba que la ropa era la piel también. Entonces ahí nace la iglesia Dani. Un cambio 180%, un cambio de 180 grados, de empezar a alabar al Señor. Esta mujer, ven cuántas veces le cortaron. Vamos un poquito para atrás para mostrar cómo están preparando una fiesta. Para ellos la importancia eran los chanchos y las mujeres, tenían el mismo valor antes de conocer a Cristo. Vivían juntos con los hijos en un chocita y los hombres por ahí tenían por su riqueza varias mujeres, muchos chanchos. Bueno, este chancho va para la fiestita que lo van a la parrilla, pero va en un agujero grande en la tierra con piedras calentitas para ir poniendo capa a capa y va como un poco como la cabeza guateada que se hacen aquí en Argentina, ¿no? Con verduras y ahí vamos también a tener la fiesta. Pero todavía vemos que los hombres, por ejemplo, tienen pelo sucio, higiene, nada, no sabían, jamás se lavaban. Los hombres tenían el pelo lleno de grasa de cerdo y cenizas. Y todo estas cosas blancas que ven son los dientes de los chanchos que ven, que para adorno, pero también para mostrar su potencia como hombre. Y están en lo que sería como una red, una yica, como conocemos acá en el norte. ¿Qué hacían con el pelo, el cabello que llegaba hasta el cinto de ellos? Cuando querían entrar en trance y adorar a los espíritus, los sacaban y entraban y cantaban y iban, venían. Tanto fue el impacto de conocer a Jesús, a Cristo, que ellos mismos vinieron a decir que querían cortarse el pelo. Querían cortarse el pelo porque ya no necesitaban, ya alababan el Dios vivo, el Dios creador, ya lo conocían, entonces no necesitaban que por favor mi papá corte el pelo de todos los hombres. Es un hombre muy limpito, muy correcto. Dios ha hecho mucho para él, que él pudo vivir ahí entre los Dani. Y él dijo, voy a cortar uno de ustedes como simbólico y ustedes van a cortar el resto. También decidieron ellos, no hace falta más las flechas, no hace falta más las lanzas, porque eso era para hacer guerra. Ahora vamos en paz a nuestros vecinos para contarles el secreto de Navalcablan. Vamos a quemar nuestras armas. Y los misioneros decían, pero son sus enemigos, los van a matar. Pero no nos han dicho que ahora tenemos vida eterna porque creemos en Jesús. No importa, ellos tienen que saberlo. Y así solo como fuego pasó de valle en valle, de pueblo en pueblo, en la etnia Dani. Se calcula que hay entre como 200, 300 diferentes etnias en esa parte de Papúa. Acá tenemos a alguien, pero vemos una cara cambiada por la paz que Jesús pone en su vida. ¿Y cómo ayudar a que crezca esta iglesia tan nuevita, tan chiquita? Bueno, algunos líderes, estos fueron después de un tiempo elegidos como los líderes. Estos 4 hombres muchachos que confesaron de entre ellos haber matado a 28 personas antes de conocer a Cristo. Pero ellos estaban convencidísimos, pasaban muchos milagros, la gente se sanaba. Ellos preguntaron, ¿Jesús hace estas cosas todavía? ¿Lo hace en tu país? Y quiero recordarles que estamos hablando hace 60 años, entonces no hubo ese movimiento carismático de milagros y todo. Creo que los misioneros no habían sido tan enseñados en eso, pero fueron con su fe y dijeron, sí,
Hasta una persona resucitó de la muerte, por lo menos una, que dijeron, oraron, Señor, todavía lo necesitamos, no es tiempo todavía que lo lleves, entonces por favor, y volvió la vida. Bueno, aquí tenemos los primeros ancianos y ahí están cortando el pelo. Un poquito de imaginación para ver cómo había sido el olor de este fuego, ¿no? Tremendo, tremendo olor. Pero mientras pasaba eso, alabanzas, contando las nuevas historias que iban conociendo. Todavía sin Biblia, porque es un pueblo de tradición oral. Se va contando de generación a generación, repitiendo. Y también a través del canto. Y ahora tienen canciones nuevas para cantar, que van más o menos así. Ponele que, bueno, en la iglesia de ustedes, el ir de alabanza, se pone como que hoy vamos a contarles de Jesús. Y el resto dice, yeah, why? Jesús fue hijo de Dios y vino a vivir. Yeah, why? Como decir amén, ¿no? Y así, contando las historias bíblicas del Evangelio, para recordarles qué es lo que pasó, cómo ha sido y cómo es su vida ahora. Aquí están, sin su cabello, ahí los nuevos líderes de la iglesia, que también tenían que ir pensando cosas. Sí, compartí que, bueno, no sé en la iglesia de ustedes, pero sé que en muchas iglesias, antes que alguien se pueda bautizar, es casi como que tienen que mostrar una serie de cambios, un conocimiento de qué es lo que está haciendo, qué está dejando. ¿Cómo se hace cuando todos dicen, bautícenos, porque eso enseñó Jesús, esto estás diciendo? Sí, hubo entrevistas lo más que pudieron, pero el primer bautismo bautizaron 665 personas en un solo día. Y ahí vamos, ahí imagínense también, cantando, dando gracias porque sus vidas realmente fueron cambiados. Vivían con miedo, vivían sin saber hacia dónde iban, que la muerte era algo terrible para pensar, morían sus hijos, las mujeres estaban maltratadas, tratadas como si fueran solamente algo para tener, ¿no? Una cosa. Y el Evangelio, Jesús cambió eso, sin enseñanzas. Ahora los hombres tienen que hacer eso. El mismo Espíritu Santo fue llevando a los cambios entre los Dani. La verdad que no tenían mucho para hacer, no hay industria, no hay comercio, no hay, entonces muchas veces se juntaban para volver a escuchar lo que el misionero, lo que mi papá tenía para contar, para cantar juntos y para pensar, ser desafiados de que no quedó ahí. Se dieron cuenta, ellos mismos decían, pero hay otros pueblos más allá, no conocemos su lengua, no sabemos cómo son, pero también tienen que saber de esto. Así que la iglesia nuevita también empieza a mandar misioneros. ¿Y qué ponen en la ofrenda? El compromiso misionero. Bueno, algunas batatas, porque eso fue su comida, quizás alguna yica, alguna linda peine que habían hecho, una hacha hecha de madera, y así juntando lo que tenían para enviar un misionero a un nuevo lugar, a otro pueblito. Empezar a ayudar en la traducción de la Biblia, en el hacer materiales para que pudieran empezar a leer y escribir. Celebrar la Santa Cena en una forma ordenada. ¿Y cómo se hace? Son preguntas que sería interesante si tuviéramos la posibilidad de escuchar sus propuestas. Si no hay pan y no hay vino, ¿cómo se hace la Santa Cena?
No sé si se animan rápidamente a poner algo en el chat antes que yo diga. ¿Cómo harían en eso? ¿Cómo harían? ¿Cómo Vamos, harían? escriban. Agua Escriban. como vino, dicen. Agua como vino. Agua como vino. Bueno, es una idea. Claro, son cosas que por ahí no Frutas, pensamos, porque varias. frutas, pescado, bichos como Buenísimo. pan, Exacto. plátano como pan, algún fruto o agua, cerdo y Exacto. patata con fruta típica. Patata, así, y frutos rojos del bosque, porque sabían de qué se trataba en su cultura, de qué se trataba, que están recordando juntos la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él venga. Y tan felices también de ser parte de esto. Yo a los 2 o 3 añitos, como una más de los Dani, ahí, menos la piel blanca, ¿no? Y con el tiempo empiezan a enseñar a la gente a leer, a poder también para leer la escritura. Y llega un momento que uno en una clase con mi papá empieza a preguntar a mi papá y cómo era Jesús, cómo había sido y los encuentros y todo. Y mi papá como que se prendió la luz y se dio cuenta que ellos creyeron que lo había conocido a Jesús en la tierra. Entonces empezó a dibujar en el pizarrón todas las generaciones hasta ese día, ese momento de contar a los Dani. Y cayó un silencio tremendo. Hasta que uno dice, si hace tanto lo sabían, ¿por qué recién llega a nosotros? Claro, una pregunta, ¿no? Una tremenda pregunta para pensar y para llevarnos, porque todavía hay etnias que no conocen, que no han escuchado, que no tienen ni una persona que ha escuchado el nombre de Jesús, menos alabarlo, amarlo, saber su perdón, saber el cambio que Él puede hacer, la transformación que Él puede hacer en sus vidas. De a poco enseñando, pero también tengan en sus mentes de cómo vas a agarrar una lapicera si tus dedos están cortados por todo lo que hiciste antes. Bueno, si les falta una idea para un piercing, para los que tienen piercing, así en la facultad o en la escuela, ya tienen una buena idea de parte de uno de los Dani. Ya bastante ancianos, esta pareja conoció a Cristo. Y este hombre estaba tan seguro de dónde iba que un día dice a su esposa, dice, hoy me vas a preparar por última vez las batatas en las cenizas asadas y me vas a preparar, las voy a comer y luego de eso voy a mi Padre Celestial. Y así fue. Comió, se sentó en su chocita y se fue al Padre. Fue que también un testimonio impresionante para la gente que habían tenido miedos, que no podían vivir sin esperanza total. Entonces, hasta ahí, un poquito de los Dani, hay creo que mucho para contar, y no solamente los Dani, porque en esa isla había muchas tribus también con muchos nexos, muchas cosas para pensar cómo llegó el Evangelio a ellos. Guarden un poquito porque sí vamos a tener tiempo para preguntar, porque no quiero, como dije al principio, que esto queda en un factor. ¡Wow! No quiero eso, porque eso no sirve. Para eso tienen Netflix, para eso tienen las series, para eso tienen otro tipo de entretenimiento. Esto no es para entretenerlos. No están aquí para ser entretenidos. Están aquí porque Dios está preparando y ha preparado cada uno y grupo para un tiempo como este. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a
hacer como un pequeño desvío, no desvío, pero cambiar la mirada un poquito a otro libro que unos 500 años, el libro de Esther. El libro de Esther, y vamos a hacer como un repasadito, y si no lo han leído, en media hora se puede leer ese librito cuando terminamos aquí, para pensar por qué vamos a pensar justamente en Esther. Esther, una muchacha judía que había sido llevada a Babilonia, probablemente sin saber mucho, que se crió ahí. Interesantemente, en todo el libro no se menciona a Dios, pero se lo palpa en las cosas que van pasando. Entonces, Esther es elegida cuando el rey echa a la reina anterior y los mensajeros buscan en todo el país muchachas bellas, y dice de Esther que era sumamente bella. La busca ella como uno de los muchos que va a ser preparado por 12 meses. Va a estar en cuarentena Esther para recibir todos los tratamientos de belleza, y en ningún momento parece que ella dice, soy judía, no puedo participar en eso. Se deja llevar o fue obligada, esa parte no sabemos. Pero desde su punto de vista, desde el punto de vista de su familia, sería la persona menos indicada para tener ese lugar como reina en ese imperio. Sin embargo, lo que dice su tío en un momento, cuando todo el pueblo judío está bajo amenaza de ser extinguidos, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y yo quiero dejar sonando, esa frase. ¿Quién sabe si no llegaste a vivir este tiempo en Argentina, en tu iglesia, con tu estudio, precisamente para un momento como este? ¿Por qué? Porque Esther había sido preparada, conocía las tradiciones, conocía el Dios de sus padres, confiaba en él, tenía toda la tradición, toda la historia, y era un momento clave para ponerla en prueba, para decir, Dios me trajo, que confío, dije, Dios es soberano, cantaba los salmos, expresaba la soberanía de Dios, que Dios estaba con su pueblo. Y ella jamás en su vida podría haber imaginado que ella estaba preparada para ser un eslabón en todo el plan de Dios. Y nosotros entonces, ¿están preparados? ¿Están preparados? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para hacer lo que Dios nos llama a hacer? Pregúntense, ¿qué creo que me falte? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir un masterclass hasta que empiezo a hablar a lo que Dios me llamó? Y cada uno, como dije, cada uno que está aquí en esta noche, cada uno le pertenece ese versículo que vemos ahora. Somos. Me gustaría que pongan su nombre ahí, ¿no? Pri es la obra maestra de Dios. Cari es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin, no de que nosotros estemos bien, que nos encanta la alabanza, que tenemos una linda comunidad para vivir, para que vivamos en paz. No, Él nos creó para que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros de antemano. No, es tan impactante eso, que Dios preparó cosas para que vos las hagas. Y eso es tu misión, descubrir cuáles son, descubrir dónde Él te quiere usar, preguntarte,
luego de estos 9, 10 meses que estuvimos en la cuarentena, y sé que en Buenos Aires ha sido más estricto que acá en Salta, descubrí las cosas buenas que Dios quise que haga, que me han servido todos estos estudios bíblicos que tuve todos estos años, me ha servido la alabanza que a mí me alivia el corazón para usar los medios en mí para contar a otros. ¿Cómo has usado las redes sociales en este tiempo? ¿Qué mensajes has reenviado? ¿Todos los memes o has podido llegar a personas con el mensaje de Cristo, con el mensaje de salvación? Porque están preparados. Si están en esta clase ahora es porque querían algo más. Yo estoy convencida que están aquí porque dicen, ¿y entonces qué? ¿Dónde hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué más tiene Dios para mí? Quiero entrenarme más, quiero usar las herramientas. No sé todo, pero empiezan como niños o afilan sus herramientas para ir siendo usados por Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el masterclass? ¿Hasta cuándo? Esa es creo que una pregunta, y ahora les voy a dejar un poco de tareas para que luego sigan y después podemos charlar un poco más. Tenemos también aquí la afirmación de Jesús en Hechos 1:8, cuando él dice, van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. No nos equivoquemos pensando que misiones o las etnias es solamente los confines de la tierra. Que yo creo que aquí el desafío también para nosotros, porque muchos lamentablemente piensan que en algún momento lejano en el futuro voy a empezar a hacer esto. Dios va a empezar en algún momento en el futuro, cuando estoy lista, me va a mostrar dónde voy a hacer esto. Pero acá Él nos dice, hablará la gente acerca de mí y van a ser mis testigos. Entonces yo los quiero preguntar, los quiero que sean sinceros. ¿Sos un testigo de lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿A quién nos has contado en este tiempo? ¿Tus compañeros saben? Cuando surgen otras cosas, ¿has mostrado que tenés otra identidad? Y si no somos capaces de ser testigos, yo me pregunto si tenemos algo sobre qué testificar. Porque si yo no vi un accidente, no puedo ser el testigo. Si Jesús no hizo nada en mi vida, no puedo hablar acerca de él, no puedo ser testigo. Y lo voy a decir, aunque me parece poco probable, si hay alguien compartiendo esta reunión con nosotros y no sabe de lo que estamos hablando, no encontró para sí mismo el secreto de Nabla Kabbalah, no permita que termine el día sin que se te aclare a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Tener esa vida nueva en Jesús. No podemos salir sin saber eso. Entonces, rápidamente vamos a pensar como los primeros discípulos cuando estaban ahí, que los misioneros también seguramente lo hicieron. La historia personal de mis padres también es rara. Uno dice, ¿cómo Dios usó eso? Mi mamá empezó su carrera en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Mi papá venía de una familia no cristiana. Él se anotó en la juventud de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, terminó en un estado terrible por la pérdida de los nazis, lejos de su casa, odiado en su país, sin esperanza, un jovencito de 19, 20 años, sin futuro. Y una compañera, cuando volvió y empezó a trabajar y estudiar, le empezó a hablar de Jesús. Y él se burlaba de ella.
se burlaba de ella porque dice, no puedes, no sabes lo que yo viví, es imposible. Y ella seguía firme, decía, yo no sé todo lo que viviste, pero sé que Cristo es la respuesta. Hasta un día que él decidió cerrar las ventanas de su piecita, arrodillarse y preguntó, dijo, Dios, si existís, quiero saberlo. Y él cuenta que según él no pasó nada y dice, bueno, menos mal, ya no hay, qué vergüenza, nadie me vio. Y el día siguiente la chica le pregunta, dice, ¿qué pasó con vos porque sos distinta? ¿Oraste? Y se dio cuenta que esa noche había vivido en paz, había dormido en paz, sin las angustias, sin las pesadillas. Y empezó su seguir a Cristo y tuvo un llamado muy fuerte para ir a los Dani. Y por varios motivos le dijeron aquí, debilidades, no tenés una buena capacitación, no tenés esto, no tenés otro. Aquí en este diapositivo estamos viendo cómo estaban quizás los discípulos que también ya habían recibido esa comisión con Dios antes de recibir el Espíritu Santo. Bueno, creen porque ya vieron a Jesús resucitado, pero están débiles porque están tristes, también están confundidos, ya no estaba Judas, no entienden, las autoridades los amenazan porque ya corre el rumor de que Jesús resucitó. Oportunidades, probablemente no piensan en oportunidades. Están ahí sentados. Bueno, tenemos la llegada del Espíritu Santo y ahí cambia. Tienen el poder del Espíritu Santo. Tienen nuevas oportunidades porque ahí empieza a tener sentido lo que Jesús les dijo, que van a ser mis testigos en el mundo en toda parte. Y me gustaría que ustedes piensen en eso también. ¿Cuáles son sus fortalezas individualmente y como iglesia? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? ¿Cuáles son las amenazas? Podemos poner ahí, por ejemplo, bueno, la economía argentina es una debilidad y nos ahogamos en lo que creemos que son la falta de posibilidades. Pero oportunidades también son las redes. Bueno, yo no lo tengo que decir para ustedes porque lo pueden imaginar y lo pueden ver más que yo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y este versículo también es conocido. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo alguien va a la hermosa alabanza que tuvimos al principio? Pero alguien de etnia Ainú, de etnia de Gujarati, de otra etnia que no, ¿cómo van a decir y alabar el nombre de Jesús? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a poder pensar si es la respuesta a su búsqueda como pueblo? Si no escuchan, si nadie va y si nadie les predique. Entonces, eso, para ir terminando. Vayan, hagan discípulos, proclamen desde tu casa, tu calle, Monte Grande, Caballito, provincia de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, hasta que para vos, para la iglesia, son los confines de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea, Samaria? Y no tenemos que pensar, seguro que ya lo han hablado, pero creo que vale repetir, que no son escalones, como que primero practico en Jerusalén y ya en el masterclass, cuando estoy un poco mejor, voy un poquito más lejos. Bueno, hasta que por ahí me pueden mandar hasta, no sé, Venezuela, en Latinoamérica, más lejos. Y de ahí voy a una etnia. La iglesia, la comunidad en comisión con Dios, tiene que estar presente en todas esas áreas. Porque siempre en Jerusalén, siempre en Buenos Aires van a haber personas que no han escuchado,
que vos tenés que cruzar la calle, que tenés que sentarte en un banco, que tenés que compartir con un compañero. En Argentina hay, no tengo los números porque los números por ahí no impactan, pero hay cualquier cantidad de pueblos a lo largo y ancho del país que no tienen testimonio evangélico, que no conocen a Cristo. Entonces la iglesia también tiene que ser presente en eso. Y hasta los confines de la tierra. Y quién sabe que la iglesia argentina y vos o latinoamericana, si estás uniéndote de otra parte, estuviste preparado para un tiempo como este. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo, un poquito más atrás, el mundo, ¿dónde quedan los confines que no han escuchado mucho? En esta parte, seguramente que ya lo han visto. ¿Sabes qué? Que los latinos, los argentinos, están sumamente aptos y preparados para ir a esos lugares. Por la forma de vivir, por la falta de historia conflictiva que tienen, por la falta quizás en muchos de esos lugares, piensan que un cristiano es alguien cultural de Estados Unidos, del occidente, y ustedes aquí en Argentina están sumamente habilitados para también ir ahí. Entonces, que la iglesia en Argentina y su iglesia tienen que tener testimonios, testigos en cada parte, en Jerusalén, y tienen que saber, los que están ahí de Jerusalén, toda la iglesia es testigo, no unos cuantos elegidos. Algunos van a ir un poquito más lejos, algunos más lejos, y algunos van a ser llevados o en su andar quizás encuentran un trabajo como ingeniero y van como seguidor de Jesús y ingeniero a Afganistán. Quizás otros van a ser fisioterapia, kinesióloga, y van como kinesióloga a Marruecos, como seguidora de Jesús. Eso es la intención. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me imagino que no les faltan ideas, no les faltan oportunidades. Lo importante es hacer algo. Recordar que fuiste creado para hacer buenas obras para que otros conozcan, porque no se terminó. No podemos quedarnos contentos con nuestras alabanzas, con cualquier cantidad de versiones de la Biblia que tenemos en nuestro idioma, por las lindas prédicas que escuchamos semana tras semana, porque todavía hay, no poquitos, millones de personas en el mundo que no lo han escuchado. Entonces, siendo prácticos, ¿qué puedo hacer? Bueno, informarte, escuchar, observar, interesarte. Dejar de ver algo que sí es superficial. Todos nos llenamos nuestra vida con cosas superficiales y no buscamos siempre las cosas de Dios. Puede ser una decisión intencional de dejar de mirar ciertas cosas para informarte sobre otras cosas. También sobre misión, sobre etnias. Hay demasiada información. Analizar el contexto, háganlo juntos, son un grupo, son personas en una iglesia que están interesados, oren, estar disponible, es un buen paso estar hoy aquí, disponer el tiempo, pero empezar a disponer tus recursos, empezar a tomar las decisiones de tu vida bajo la luz de estar en comisión con Dios. Eso tiene que hacer cualquier seguidor de Jesús. No puedo pensar en una carrera de estudiar como cristiana sin haberlo consultado con el Señor. No puedo pensar con quién ponerme de novia, con quién casarme, dónde vivir, sin haberlo consultado con el maestro, con el máster.
también no puedo adquirir cosas, no puedo disponer del dinero que Él me ha dado sin pensar cómo invertirlo para Él y para el reino. Orar, a llevar a pensar junto con el Señor cómo va a llegar su mensaje a estos grupos. Y actuar, involucrarte. Quizás primero unos pasitos de ir a otra provincia, de empezar a estudiar otro idioma para prepararte, pero involucrate en la comisión con el Señor. Y entonces, ¿hasta cuándo el masterclass? Ya tienen la respuesta, hasta que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta que pase eso, seguimos aprendiendo, seguimos intentando, seguimos empujando, seguimos yendo, hasta que de todo pueblo hayan personas, comunidades que alaban el nombre del Señor. Gracias por estar, gracias por disponer el tiempo. Ahora tenemos un tiempo de preguntas. Gracias. Creo que ha sido impactante todo lo que nos has compartido y, como bien decíamos, sé que muchos de nosotros fuimos desafiados, hasta hemos sido confrontados, ¿no? De parte de Dios. Así que tengo acá algunas preguntas y me gustaría compartirlas. Algunas ya las fuiste respondiendo mientras hablabas, así que una de las preguntas es, ¿cómo podemos, vos dijiste algo muy cierto, ¿no? Prácticamente te criaste en medio de esto, de los Dani, entonces creo que para vos el choque cultural no fue estar con los Dani, sino después haber salido de los Dani y claro, venir a estos lados, para estos lados, ¿no? Creo que ahí fue por ahí tu choque cultural. Difícil. No sé, ¿cómo fue para vos ese momento? Claro, el choque cultural para ir a los Dani era para mis padres, no para mí. De 2 años realmente no conocí otra cosa. Fue un choque cultural muy grande a los 14 años a ir a Holanda. La familia fuimos a Holanda y mi papá es holandés, pero nunca nos habló en holandés. Habíamos estado en escuelas con currículum de Estados Unidos y todos los compañeros de ellos, de nosotros, hablamos inglés en casa y estamos en una burbuja de un internado. Claro, ese detalle no les dije, que para ir a la escuela teníamos que ir en esas avionetas y estar en un internado para los hijos, 4 meses sin volver a casa, todos juntos. Claro, eran todos hijos de misioneros. Por nuestra edad, algo de entendimiento teníamos de por qué estábamos ahí, por qué extrañamos a los padres. Pero ir a Holanda, ser el bicho raro, que dónde es Papúa, por qué no hablas holandés. Claro, ahí fue un choque cultural muy, muy grande. Un poco venir a Argentina, pero como que estaba más preparada y sentí también que se iban uniendo cosas de mi vida. Creo que no lo sentí tan fuerte, pero sí volvés a ser un niño, porque vine acá quizás con 100, 200 palabras en español y tenés que comprar cebolla, caballo, ¿viste? Cabello, dame 1 kilo de caballo, esas cosas. Y sentir que venís a compartir y no podés hablar ni siquiera como niño. Eso es difícil. No sé a qué iba la pregunta. Bien. Pri, tal vez tus papás te contaron, ¿sí?
y por haberlo vivido ahí, ¿cómo crees que es la mejor manera de empatizar, ¿no?, con las personas de otra cultura? ¿Cómo llegar a ellos, crear esa confianza y hacerse entender, aunque a veces el idioma, o sea, es nulo, ¿no? ¿Cuál sería por ahí? No sé si hay un secreto o algo. Sí. No sé si hay personas en el grupo que están preparándose para ir a otro lugar, a otra etnia, ¿no? Es un proceso largo de preparación. Y como yo dije, no es que un día decidís, me voy a Nepal. Tienen que empezar a ver todo como preparación. Y la mejor forma, creo que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se encarnó, vino en vivir entre nosotros para mostrarnos Dios. Entonces, para acercarse, primero hay que humillarse, realmente hay que no pensar mucho en uno mismo y observar mucho, escuchar mucho, orar mucho. En estas tribus, en estas etnias que no conocen, sé que acá hay unos cuantos que están haciendo el curso Perspectivas, de buscar ese nexo, ¿no? Uno de los autores ha escrito un libro basado en un versículo en Eclesiastés de que Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Él es antropólogo y cree que en cada cultura hay algo que puede unirse con el propósito de Dios. Bueno, en realidad Pablo también lo dice en Romanos, ¿no? Dice que Dios ya se puede conocer a través de cómo Él se muestra en la naturaleza, en las conciencias. ¿Cómo conocer? Hay que prepararse, hay que tener mucha paciencia, no ser ingenuas de que si van a una etnia que todavía no está alcanzada o que va a ser algo rápido. Son procesos de años y creo que difícil quizás entender eso para los más jóvenes, para la nueva generación, porque todo es instantáneo y si no tengo un resultado rápido, sigo al otro. Hablamos, yo también soy parte de una agencia misionera y preparamos gente cuando hacen viajes de corto plazo, recomendamos que terminan su carrera, que se capacitan. Hoy día en el mundo, muchas de las etnias no alcanzadas están en lugares donde pueden ir como profesionales. Entonces, es necesario que se capaciten lo más alto que puedan como profesionales y que tengan algo de experiencia. Entonces, de ahí también es un proceso de a veces 10 años hasta que uno termina y está como en un lugar. ¿Volviste a ese lugar de grande? ¿O ¿Sabes tus que no? papás volvieron? No, dos de mis hermanos volvieron y justo este año en febrero hubo una invitación para ir y claro, con toda la situación como está, no se pudo, pero sí, me encantaría, realmente me encantaría volver. Ahora es muy diferente, ahora están 60 años atrás, han cambiado de una época de piedra hasta el siglo XXI en un lapso de menos de 60 años. Ahora hay rutas, hay camionetas, internet, negocios, muchas personas que han ido al exterior para capacitarse también como profesionales. Está totalmente cambiado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo podemos orar por estas etnias? ¿Qué motivo de oración tienen o cómo podríamos, si nos interesaría por ahí, bueno, a ver, quiero ser parte activa por ahí en este tiempo orando por las etnias, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, buena pregunta. Creo que como muchas cosas, con la oración es algo en donde podemos entrenarnos.
quizás al principio les va a parecer muy raro orar, no sé, por una etnia en Asia. No conoces, impersonal, no van a ver los resultados. Una de las cosas que a mí me ayuda y me anima es que alguna vez alguien me dijo que imagínate de que esa etnia, cuando estamos delante del trono en esa multitud que nadie puede contar, que viene alguien de esa etnia y dice, yo estoy aquí porque vos empezaste a orar por mi etnia. Que te puede decir personalmente, ¿no? Yo creo que eso, wow, pensar que son personas con sus vidas y cómo orar. Bueno, Cari y Laura les pueden proveer un montón de recursos que hay en internet. Hay un app, una aplicación para el celular, podrías ir orando cada día para una etnia diferente. Oren que Dios abra puertas, que Dios pone en el corazón de personas para ir, que también algunos de estos lugares llegan mensajes por radio, pueden escucharlos, que Dios despierte y que toquen personas claves en las comunidades, que sean personas de influencia, que pueden conocer a Cristo, que pueden llevar a toda la comunidad a conocer. Pueden orar por las traducciones de la Biblia, pueden preguntar qué quiere Dios que hagas más que orar en eso. Sí, así es. Hay, como bien dijo Priscila, hay una app, Proyecto Joshua se llama, ¿sí? Joshua Project. Lo buscan en internet, les va a salir. Ahí van a tener las diferentes etnias, las diferentes, qué religión es la predominante, aún los motivos de oración y sobre todo también el hecho de una información como para saber cómo son, qué es lo que creen, ¿no? Hay un trabajo muy rico y está bueno porque la oración, yo siempre digo, son como flechas que enviamos, ¿sí? Y qué bueno cuando tenemos una buena dirección como mandarlo, a dónde mandarlas y enviarlas. Y Pero esto, también, perdón, sí, también sí. quiero decirles que en cierta forma, creo que hoy día no podemos pensar solamente en los confines de la tierra como desplazarnos físicamente a otro país. Con el tema del mundo como está, con todos los migrantes y emigrantes y las personas que están llegando en todo el mundo, pregúntense, no sé dónde ustedes están, si están senegaleses que venden los lentes y las joyas en la calle. Son una etnia no alcanzada. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Bueno, en Europa es un desafío tremendo con todos los refugiados. Tengo un hermano que es misionero en Atenas y ahí llegan muchos refugiados. Entonces, los países que supuestamente están cerrados al Evangelio, por diferentes situaciones están llegando, pero nosotros también tenemos que ir. No podemos pretender que estas personas que viven en Buenos Aires, en Argentina, van a llegar a tu iglesia. Así vamos a tener que ir, conocerlos, interesarnos por ellos, por sus vidas, qué han dejado, por qué han venido aquí, qué creen, qué quieren de su vida y pedirle mucha sabiduría del Señor para hacerlo. Entonces, esto implica dos procesos. Vos tenés que ir conociendo al Señor cada vez más. No pueden descansar en experiencias de hace 2, 3, 4 años, porque te va mostrando cosas nuevas y trayendo a tu mente una palabra que puede ser justo. Han preguntado, es el Espíritu Santo que ilumina. Si ustedes tienen compañeros en la facultad y están en todo lo que es Nueva Era o por aquí, acá en el norte, lo que les encanta es la Pachamama y todas estas tradiciones, yo tengo que estar pensando
cómo puedo no rechazarlos para que me rechacen, pero mostrarles que Cristo es algo más o un cumplimiento de lo que están buscando. Entonces implica a mí un seguimiento más fuerte de Jesús también, porque voy a ser su testigo. Volvemos a eso. Así es, buenísimo. Lau. Hola Priscila, ¿cómo estás? Hola a todos. La verdad que me moría de ganas de poder aparecer, pero dije, las dejo con la Messi como siempre. Es una Está bien. genia. La verdad que disfrutando mucho la charla y la verdad que me hiciste pensar un montón. Una de las cosas que pensaba que puede ser súper rico para el equipo, o para todos los que hoy están participando de esta charla, es que ya que tuviste la visión de lo que es predicar en una tribu que no tiene micrófonos, que no tiene toda la liturgia que estamos acostumbrados y demás, o sea, ¿cómo vivís hoy la iglesia? Sobre todo porque también sos pastora, entonces, ¿cómo vivís hoy la iglesia y qué cosas te parecen que son relevantes y que no? Como para también hacer foco, ¿no? Porque a veces nos perdemos en todos estos detalles y digo, ¿qué valoración sacás de tu experiencia, de lo que has visto y vivido? Me parece que eso da como para otra clase, ¿no? Otra No sé cómo masterclass. soy Nos diácona anotamos. aquí en la iglesia, pero eso da para otra charla. Que sí, en realidad creo que como iglesia, ¿no? Todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo, tenemos que estar preguntándonos todo el tiempo. A veces no nos animamos si hacer poda. y uno no lo puede decir para todos, pero a veces tenemos que animarnos a decir, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué función en la comisión de Dios está cumpliendo esta actividad? Y si está todavía en esa misión de haciendo discípulos, o sea que no perdamos, tenemos que no perder la misión, que es ir, hablar, hacer discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y a veces nos estancamos y necesitamos un sacudón para volver a hacerlo o decir, no, esto, esto estamos solamente siendo entretenidos. Y sí, creo que si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay mucha parte de, o tenemos personas que buscan eso y como líderes tratar de no caer en suplir eso. Eso es breve. Me metí un poco esta pregunta porque creo que lo charlamos nosotras el otro día, esto de que algo tenemos que aprender también de la cuarentena, ¿no? Como yo digo, ya que la cuarentena, digamos, nos vació de muchas actividades o de cosas que uno por ahí las tomamos como normales, porque los que nacimos en la iglesia crecimos en esto y los que servimos al Señor estamos acostumbrados a servir en de todo, pero también la cuarentena nos trajo un poco esto de tamizar, de qué es lo verdaderamente importante, sin el encontrarnos, sin tanto micrófono, sin tantas cosas, nos hizo pensar en esto que vos hablás hoy, de qué nos queda que es lo importante y cómo comunicamos sin tantos otros recursos, qué nuevos recursos podemos poner a disposición. También acá veo en el grupo, como siempre te digo, tenemos a gente muy pequeña y gente muy grande, entonces creo que seguramente hay un mensaje para cada uno en estas edades, ¿no? Te lo dejo ahí, yo te tiro estos problemitas y... No, me parece bien que era algo que había pensado decir y sé que no lo dije, que como cristianos tenés que haber vivido la cuarentena diferente a los demás. Y si no lo viviste diferente, pregúntate por qué. Tiene que ver con eso de ser testigo. Si no lo viviste, y no lo digo en una forma victoriosa, ¿no? Podemos tener todas nuestras dudas, pero ¿qué pasa? O sea que la etnia argentina del mundo, como los Dani, también tienen miedo de morir. Y nosotros que tenemos una esperanza fuera de eso, pudimos compartir eso durante este tiempo, pudimos ser personas de paz para nuestras redes, para las personas con quienes estamos en contacto, pudieron ver distinto, o sea que
no niego las dificultades y veo varias mamás con chicos que me imagino lo difícil que fue por ahí tener que ser la maestra, tener los chicos todo el tiempo en casa, pero Cristo también estuvo con vos y capaz que tu vecina no, o las otras mamás. Entonces, tenés que haber vivido diferente la cuarentena siendo cristiana. Y vi ahí Wow. otra pregunta sobre cómo prepararse como familia. No sé cómo van de Sí, tiempo, porque ustedes dirán. No, yo creo sí, que de sí, tiempo estamos bien. No sé qué decís vos, Cari, por ahí dos sí, preguntas más sí. como para, como siempre, honrar tu tiempo y seguramente todos acá, sobre todo las que somos más, por ahí tienen que ir a hacer una comilona, algo así. Y las que no, se irán a comer algo rico. Pero por ahí dos preguntas más. Una de ser la de Lau, que dice, para las familias que estén tomando decisiones, ¿cómo se involucran en este proceso a los Ujú. hijos? ¿Será esa la pregunta que vos viste, Sí, Priscila? Ah, Sí. Sí. ¿Cómo involucrarlos? ¿Cómo los involucras cuando quieres hacer otra cosa? Creo que hay diferentes etapas. Una de las cosas en las cuales estoy involucrada acá es la parte de cuidado integral de misioneros y con el equipo de Comibán de Cono Sur. Entonces depende mucho también la edad. ¿Entendés? Unos chicos 2, 3, 4 años, por ahí no tenés que involucrarles en la decisión. Si son adolescentes, sí. Y prepararte de lo que es un chico de tercera cultura, porque van a vivir una vida muy diferente a los papás. Muy lindo en algunas cosas, van a tener diferentes desafíos, pero se crían chicos en todo el mundo. Que sí hay desafíos y creo que muchas veces para los latinos es una barrera, es una cosa para superar todos los lazos familiares. Quizás no solamente los que sienten el llamado, sino la abuela, cómo me van a llevar a mi nietito para otro lado del mundo, toda esa parte de creer cuando Jesús dice, los que dejan padres, madres, hermanos en mi nombre, los voy a devolver 100 veces. Es un proceso y no digo que no es doloroso, es muy doloroso. Es una de las cosas que más hemos sufrido como familia y seguimos sufriendo. Nuestra hija casada vive en Irlanda del Norte, no puede venir, no pudo venir todo este año, no sabemos cuándo la vamos a ver. Tengo mis padres todavía viviendo de 92, 89 años, hermanos que viven en diferentes países por causa del Evangelio. Yo creo que es cuestión también de animarse. Hay que pensar a quién escuchas. No ser irresponsable, pero el Señor sabe todas esas cosas y puede ir. Hay muchos estudios, hay mucho material, hay muchas personas que pueden ayudar a familias a prepararse para eso. Pero obviamente Dios necesita también familias. Los niños pueden ser un vínculo especial cuando van a otro lado. Pueden dar contactos muy buenos en las escuelas, mientras juegan los chicos, pueden ser una forma muy buena para ayudarles a conocer la cultura. Si Dios está llamando, vayan. increíble. wow. Sí, increíble. Realmente un tiempo precioso. Como te decía hace tiempo, creo que hace un rato fuimos súper desafiados y nos gustaría saber, Priscila, eh, ¿por qué cosas podemos estar orando por vos? Que nos puedas por ahí decir unos Bueno, motivos de oración para estar orando por tu vida, no sé, en la tarea que estás haciendo, a nivel personal, a nivel ministerial, ¿en qué gracias. podemos nosotros orar por tu vida? Bueno, muchas gracias y también decirles que, bueno, ya
ya estamos en contacto, no tienen que terminar aquí si quieren, si surgen otras preguntas. No hay molestia, es parte de mi vida, de poder compartir. Y es algo que, bueno, siento en cierta forma que Dios está como usando diferentes partes, ¿no? De poder animar, poder desafiar a otras personas. Esa parte de familia es algo que casi diariamente tengo que entregar al Señor y decir, bueno, vos estás, quizás no vuelvo a ver a mis padres con su edad, cuándo vendrá mi hija, no perder el enfoque porque estamos en esta situación y que Dios sabe, ¿no? Que Él trae la fortaleza, trae todo eso. Una parte, como decía, es apoyar a familias argentinas en todo el mundo con esta idea de cómo criar a sus hijos en otra cultura. Y tenemos varios proyectos de querer hacer materiales para ellos, traducir libros, ayudarles en eso. Así que pediría que ayuden en oración por eso. Y una de las cosas que yo fui desafiada al comienzo de cuarentena sobre estas cosas también, de usar las redes. Entonces yo agarré todos mis contactos en mi WhatsApp y tengo un montón. La chica que trabaja en la panadería, la que trabaja en la verdulería, alguien que conocí, y armé una lista de difusión y empecé a decirles, bueno, yo les voy a mandar palabras de ánimo, versículos. Si no quieren, me avisan. Y quizás puede ser fácil en Salta, no sé, algunos no, pero casi todo el tiempo, casi todos los días estuve mandando versículos para decir, Dios dice eso, cómo pueden conocer a Cristo. Y bueno, ahora estoy pensando qué quiere Dios con esto, porque a lo largo de tantos meses ha recibido y también quiero tener el ánimo de llevarlos un paso más en esto. Así que pueden orar por eso también. Bien.